Comenzamos el Conexión Global de esta semana, la segunda del mes de octubre, con una editorial que se titula La esperanza en medio del horror, el plan de paz de Trump para Gaza. Obviamente que hay expectación mundial por el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos para Gaza. Un plan que, más allá de su contenido político, ha reabierto una pregunta que es esencial. ¿Puede haber esperanza en medio de una tragedia que no cesa? ¿Puede la palabra paz tener sentido en un territorio que lleva más de 7 décadas viviendo entre el polvo, de las ruinas, la destrucción y el eco de las sirenas? Bueno, este 7 de octubre se cumplen 2 años. 2 años de ese amanecer de octubre del año 2023 que cambió la historia reciente de Medio Oriente. Un día que Israel recuerda como el más oscuro desde la creación del Estado judío. Un día que jamás rompió las fronteras, no solo físicas, sino que también las morales. Ojo con eso. Más de 1.200 israelíes asesinados, entre ellos jóvenes que celebraban la vida y la paz en un festival de música. Familias enteras con sus hogares, ancianos, niños y hasta mascotas. Además, rehenes arrastrados hacia Gaza. Por primera vez en décadas, Israel se vio sorprendido, superado y herido en su propio territorio. Y como reconoció en su momento el primer ministro Benjamín Netanyahu, ese día se abrieron las puertas del infierno. Aquel infierno sigue abierto al día de hoy. Y por lo menos para mí esta historia no me la cuentan. Yo la vi con mis propios ojos. Tuve la oportunidad de viajar a Israel en febrero del 2024, apenas un par de meses después de los ataques. Y lo que observé allí no fue solamente destrucción, también fue silencio. Un silencio pesado, lleno de preguntas y culpas. Recorrí las ciudades del sur, también los kibbutzim convertidos en ruinas. Vi las casas incendiadas, autos perforados por balas, juguetes carbonizados, en lo que alguna vez fueron dormitorios de niños. Y lo que más recuerdo, fíjese, y lo que más lo golpea a uno, lo que no olvida, es el olor. Sí, aunque no lo crea, el olor a muerte, destrucción, miedo y odio. Todo eso junto, condensado en un solo aire. Ese olor del horror humano que trasciende cualquier frontera o religión. Un olor que, como alguna vez describieron los soldados aliados que lideraron los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, no se disipa, se queda en la memoria. Y créame que es verdad. Allí conocí a jóvenes que fueron sobrevivientes del Festival Nova. Muchos de ellos no hablaban. Otros, con una madurez precoz, decían que habían aprendido en horas lo que uno aprende durante toda una vida. También me reuní con padres de los secuestrados, algunos que ya podían abrazar a sus hijos y otros que aún los buscan con desesperación. Esa desesperación de quien se aferra al último hilo de esperanza. Esta semana, 2 años después, 48 personas, 48 rehenes, siguen en manos de Hamás. Y el nuevo plan de paz impulsado por Donald Trump incluye, entre otros puntos centrales, justamente la liberación de los rehenes. Pero también propone algo más ambicioso, una administración internacional, temporal para Gaza, una reconstrucción financiada por los países árabes aliados y una hoja de ruta, ¿cierto? Así se le puede llamar, eventual para la desmilitarización. En teoría, un paso hacia la paz, en una práctica prácticamente podríamos situarlo como un desafío casi imposible, porque cada intento de paz de Medio Oriente terminaba en frustración. A ver, nombremos algunos: Camp David, Oslo, Anápolis. Acuerdos que prometieron esperanza, pero que fueron devorados por el odio, la desconfianza y la venganza. Y sin embargo, seguimos una y otra vez hablando de paz, porque incluso en el desierto, la esperanza insiste en florecer. Paradójicamente, el mismo Donald Trump que hoy busca la paz en Medio Oriente ha endurecido su discurso, pero dentro de Estados Unidos. Hace algunos días, en una reunión inédita con todos los generales y almirantes, su secretario, ahora de guerra, los reprendió públicamente exigiendo volver a una doctrina de la disciplina y masculinidad. Quiero oficiales fuertes, no gordos ni con barba, dijo. Y fue el propio presidente quien defendió el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar lo que él denomina una invasión interna, en referencia a la migración ilegal. Un lenguaje de guerra hacia adentro, pero también un mensaje de paz hacia afuera. Una contradicción tan norteamericana como ha sido su política exterior. Pero hoy
pongamos el foco en Gaza, en los 48 rehenes, en los miles de muertos, en las madres que ya no tienen lágrimas, a los niños que ya no distinguen entre el sonido del viento o el de los misiles, en las ciudades convertidas en polvo. Y la pregunta sigue sin respuesta. ¿Cuántas generaciones más deberán pagar el precio del odio que viene acumulado por siglos? Si este plan logra siquiera una tregua, qué sé yo, un corredor humanitario, un alto al fuego, si logra detener, aunque sea por un día, la muerte, el mundo volverá, ¿cierto?, a creer que aún es posible revertir el destino. Entonces, se lo digo yo con algún grado de ironía, pero también con una dosis de fe, podríamos junto a Rodrigo Mellado, los dos, viajar a Estados Unidos a entregarle el Premio Nobel de la Paz a un hombre que ha polarizado su país y al mundo, pero que sería justo merecedor de este premio que se entrega el viernes 10 de octubre en Oslo, Noruega. ¿Sabía usted que el Nobel de la Paz es el único que no se entrega en Estocolmo? Bueno, así lo definió Alfred Nobel en su testamento. Quiso que el ganador destinado a la paz se entregara, ¿cierto?, lejos del poder, de los centros financieros, porque entendía que la paz necesita su propio espacio, un lugar de conciencia. Y quizás eso es lo que necesitamos hoy. Conciencia. Conciencia de lo que hemos permitido, conciencia de cuántas veces el mundo miramos, ¿por qué no?, hacia otro lado. Mientras Gaza ardía, mientras los rehenes también envejecían bajo tierra. Conciencia que la paz no es un milagro, sino que un acto de voluntad. El secretario general de Naciones Unidas, el diplomático sueco Dag Hammarskjöld, quien también dedicó su vida a la ONU, murió sirviendo a la paz y escribió alguna vez: la paz no se logra hablando de ella, sino que actuando como si ya existiera. Esa frase, escrita hace más de medio siglo, sigue siendo un desafío bastante presente, porque aunque como si la paz ya existiera, es creer que un acuerdo de paz es incluso posible y que nos da la razón justamente a los que dicen que no existe, a los negativos. Es tender la mano aunque sepamos que se pueda quedar en el aire, es mirar a los ojos del enemigo y por un instante ver al ser humano que hay detrás, aunque detrás muchas veces está el miedo. En Medio Oriente la paz no llega a un punto de llegada, es una peregrinación interminable, porque mientras alguien crea, mientras alguien proponga, mientras alguien decida seguir hablando de ella, la paz y la esperanza seguirá viva. Y a veces, solo a veces, eso basta para empezar a cambiar el rumbo de la humanidad. Este es el Conexión Global, el noticiero internacional que cada semana realizamos junto a Rodrigo Mellado en la producción y que en esta oportunidad tendrá un capítulo especial dedicado a Israel. ¿Y quién será su entrevistado? El embajador recientemente llegado, Pelek Levy. Los invito a ver esta entrevista. Bueno, continuamos ahora con el bloque en profundidad. La editorial, ¿cierto?, se la dedicamos, y a este programa en particular a una fecha bien significativa, el 7 de octubre. Me ha tocado estar en Israel, por eso también de alguna manera uno siente cuando conoce, cuando ve las noticias de manera diferente. Y no solamente son noticias, en este caso también es una tragedia. Me corresponde entrevistar al embajador de Israel en Chile, el señor Pelek Levy, a quien le agradezco su tiempo junto a nosotros. ¿Cómo le va, Cristian? Muy bien, usted viene llegando hace poco, su segunda entrevista en medios de comunicación, y bueno, nos conocimos el día que literalmente aterrizó en Chile. ¿Cómo ha sido esta estadía? Mira, estas semanas han sido intensas, por supuesto. Por dos razones. Primero todo, mucho está pasando en Israel, en el Medio Oriente, no hay un día sin noticias de nuestra zona, pero también aquí en Chile es una época interesante, época de elecciones, época de grandes discursos, entonces muy intenso, pero en general muy positivo, no puedo quejarme de nada. Se lo decía yo fuera de cámara y lo creo, por eso lo repito ahora al aire. Ser embajador de Israel en Chile debe ser uno de los cargos diplomáticos más difíciles en el mundo. Yo diría los más sensibles, quizás. Sí, porque tenemos varios retos, especialmente en Chile, donde nuestra posición hay que darle un énfasis muy más importante, porque hoy en día el gobierno de Chile es bastante crítico con Israel, con la comunidad judía también, entonces es más sensible de varias maneras, pero no es un
no es aburrido. Esta entrevista generalmente tiene 30 minutos, la vamos a Sí. alargar un poco porque me interesa conversar con usted de sus destinaciones. O sea, usted tiene pasado en Angola, en Hungría, en Tokio, Sí. en Francia, ha sido embajador en Paraguay, China. Mira. Así que es interesante también que nos cuente de su experiencia allá. Pero hay noticias que la actualidad también nos llevan a conversar, y usted lo decía, no hay día que Israel no haga noticia, y creo que es en positivo en esta ocasión, Sí. porque estamos a puertas de un acuerdo. Puede que esta entrevista salga al aire y ya hayan noticias, pero ¿cómo ha sentido usted este proceso de paz después? Bueno, hoy, martes 7 de octubre, se cumplen 2 años exactos del brutal ataque de Hamás a Israel. Claro. ¿Cómo ha visto todo este proceso? Mira, realmente es cuando uno va en un túnel y al final ve un poco un rayo de luz, y creo que la sensación en Israel más que todo es de una esperanza más sólida. Porque primero de todo, el gobierno de Netanyahu, Israel, aceptó el plan, punto, de A a Z. Sin juegos, todo abierto, todo transparente. Trump mismo publicó los 20 puntos, 21 puntos que tiene el plan, y Netanyahu tiene todo el apoyo del pueblo de Israel. Y los partidos de oposición ya le dijeron que si él tiene problemas con sus socios de la coalición, que son más de derecha, si ellos no van con él para el plan, la izquierda o el centro lo van a apoyar. Entonces, eso es interesante, sí. ¿eh? Y hay que explicarle a la audiencia que Israel obviamente es un país que tiene un sistema parlamentario, por lo tanto los gobiernos de los primeros ministros se forman por mayoría, Claro. y hay gente, Israel es la única o de las pocas democracias, si tomamos Egipto también, del Medio Oriente, y claro, o sea, Benjamín Netanyahu puede tener una posición, pero su gobierno puede caer, y ha estado varias veces ahí. Absolutamente. Benjamin Netanyahu tiene un gobierno con una minoría mínima. El Likud. El Likud de su partido, pero tiene varios socios, tiene como 5 o 6 partidos socios más pequeños y a veces más... ortodoxo. También ortodoxos y también más derecha, más fuertes, o sea, en términos del conflicto. Entonces, el hecho que los partidos de la oposición se han manifestado abiertamente que ellos apoyan y que él no tiene ningún problema para seguir adelante con este proceso de paz. Entonces, realmente creo que en Israel hay un optimismo muy grande. Como tú sabes, el último año, los últimos 2 años casi, todos los sábados de noche salen cientos de miles de israelíes a las calles a demandar por la paz y por un acuerdo, y esta vez la última demostración realmente fue con mucha esperanza. Y los padres de los secuestrados también, hay una plaza en Tel Aviv, es bien fuerte. ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Dónde recibió la noticia del 7 de octubre? Yo el 7 de octubre, 6:30 de la mañana, estaba en cama y suenan las alarmas. Ahora, en Israel estamos acostumbrados más o menos. ¿Estaba en Israel? Yo estaba en Israel, sí, el 7 de octubre, y empezaron a sonar alarmas, pero fuerte, y después de 5 minutos ya escuchabas explosiones. Corriendo en cada casa en Israel hoy en día, en las casas nuevas que se construyeron desde los años 90, hay un cuarto que se llama cuarto de seguridad, que está hecho de concreto, y ahí uno se escapa, ahí uno llega. Después de media hora, mi hermano con sus 3 hijos aparece en mi puerta, porque él vive en una casa antigua que no tiene, y pasamos las 3-4 horas hasta las 10 de la mañana como en una fantasía. O sea, uno no lo podía creer, veía lo que está pasando en el sur, y fue uno de los días más negros personalmente a mí y a todos los israelíes, porque pasó lo que siempre tuvimos temor que va a pasar. Mira, nosotros estamos acostumbrados a guerras, a atentados, pero esto fue con una violencia, con una crueldad tan grande y en vivo, que uno no podía entender lo que está pasando, porque los periodistas como tú estaban en los estudios y los llamaban
los chicos que estaban en esa fiesta de Nova, por ejemplo, los llamaban y decían, me están matando, manden policía, me están matando. ¿Y qué le decís? Para mí lo más impactante es escuchar esas llamadas telefónicas de la gente, chicos que se estaban despidiendo de los padres porque sabían que iban a morir, que veían sus pololas siendo masacradas, raptadas, violadas, y ellos llamando para despedirse. Fue un día negro. Yo recién a la tarde, y te digo la verdad, la reacción fue demasiado lenta. No solamente eso, y el primer ministro Netanyahu llevaba este código QR. Me impresionó a mí en Naciones Unidas cuando lo vi, impresionante. Incluso el sitio, tuve yo la oportunidad de verlo cuando era restringido y muestran de alguna manera cómo comenzó esto. Pero usted lo decía, embajador, lo sorprendió. ¿Cómo se sorprende a Israel si algo uno admiraba, cierto, a este país era a su servicio de inteligencia? Y que realmente quedaron desnudos durante horas. Sí, durante mediodía hasta la tarde de ese día quedamos desnudos. Hay varias razones por las cuales pasó. Primero, somos humanos. O sea, Israel, fuimos sorprendidos de alguna manera también en el 73, en la guerra de Yom Kippur del 73, también fuimos sorprendidos. Acá había un concepto que si le das plata al Hamas, ellos no están interesados en hacer la guerra. Lamentablemente la inteligencia existía, o sea, los planes los sabíamos, pero no se pensó que van a osar a hacerlo porque saben cuál va a ser nuestra reacción. Y esto es parte del cuento de la tragedia de los palestinos, es que cuando ellos atacaron, cuando Hamas atacó, ¿qué se pensaban? Que no vamos a reaccionar, que vamos a quedarnos con los brazos así. Yo creo que confiaron mucho en la tecnología. Otro problema nuestro es que confiamos en la tecnología, y las chicas, las que estaban en la frontera y veían lo que está pasando, mandaban informes y como la calmaban, no, están histéricas. Y la tecnología, sí, confiamos demasiado. No teníamos bastantes tropas sobre el terreno. Bueno, era un sábado, era un fin de semana. Usted acaba de mencionar la guerra del Yom Kippur, que fue en una fecha 50 años y un día antes. Sí. Ustedes están viendo festividades. Yo conversaba ahí con sus equipos de prensa también coordinando la entrevista y decíamos, hablemos tal día porque estamos nosotros concentrados ahora. Es una fecha especial en Israel, el mes de octubre. El mes de octubre empieza con Año Nuevo Judío. El Año Judío, este año estuvimos celebrando 5.786 años de historia. Son las 3 semanas más sagradas, nosotros llamamos las altas fiestas. Empieza con Año Nuevo, luego con Yom Kippur, que es el día del perdón, un día que todo el mundo ayuna, no hay nada, no hay televisión, no hay coches en la calle, es realmente un día de reflexión. Y eso fue cuando empezó la guerra del 73, y en la guerra de Gaza comenzó el día de Simchat Torah, que es una festividad sobre la Biblia, que uno termina de leer un ciclo de la Biblia y empieza. Entonces era sábado, festivo. Hay una vulnerabilidad. Hay una vulnerabilidad muy grande. Quedaron pocas tropas. Y las tropas que quedaron lucharon hasta su último cañón, hasta su última bala. Y tardó como 6 horas hasta entender dónde está, y digamos la verdad, o sea, ellos nos sorprendieron, conquistaron de alguna manera varios kilómetros de Israel. Ellos tenían planes mucho más para llegar hasta Tel Aviv, llegar hasta Beersheba. De hecho, las alarmas que usted sintió en Tel Aviv deben haber sido los cohetes de Hezbollah. Los cohetes, los de Hezbollah empezaron más tarde. Ya. Mira, mucho se habla de la solidaridad, de la coordinación entre Hamas y Hezbollah y ahora los yemenitas. Al final no, cada uno piensa el mismo. Y podemos hablar después que los palestinos, nadie los quiere. O sea, pobrecitos. De alguna manera, ¿por qué los palestinos no están, cuando salen de Gaza, a dónde van? A Europa. ¿Por qué no van a los países árabes? O sea, es otro tema, que los palestinos
durante 20 años, entre el 48 y el 67, Judea, Samaria, los territorios palestinos, Gaza, no estaban bajo control israelí, estaban bajo el control jordano y Egipto. ¿Por qué entonces no se hizo no se convirtió en un país palestino? O sea, lo que hablan de 77 años de ocupación es una pura mentira, porque entre el 48 y el 67 Gaza estaba bajo control de Egipto, porque Egipto no le dio la independencia en esa época. En fin, Hamás atacó, Hezbollah recién atacó unos días después y no de la manera que ellos esperaban, Irán por supuesto que no. Entonces es un poco, por eso logramos tan rápido reparar y tenías, aparte de los 5.000, 6.000 terroristas que entraron miles y miles de civiles palestinos de Gaza, y la mayoría de los actos tan horribles que fueron hechos fueron por civiles. Todos recordamos estas fotos de los cuerpos de las niñas que ya estaban muertas o medio muertas por las calles de Gaza, y la gente gritando y de felicidad y pegando con palos a los cuerpos. Por eso mucha gente dice que no hay inocentes en Gaza. O sea, los gazatíes ese día celebraron como nunca. ¿Y usted está de acuerdo con este acuerdo de paz entonces? Sí, porque la paz se hace con un enemigo, no con un amigo. Y Israel ha sacrificado tanto y ha devuelto tanto por una paz verdadera. Imagínate, digamos, la paz con Egipto, en el año 79. Devolvimos más de la mitad de nuestro territorio. Sí, claro. Porque sabemos que era paz. Lo mismo con Jordania. Siempre se ha demostrado que si nosotros creemos que realmente hay una posibilidad para la paz, pagaremos el precio que sea necesario. Porque usted se ha mostrado escéptico con la creación de un Estado palestino, de una entrevista al diario La Tercera, donde cito: en la situación que estamos hoy en día no podemos aceptar la construcción de un Estado palestino. ¿Cómo se logra la paz entonces? Yo creo que la solución al final va a ser un Estado, dos estados. Israel aceptó esta solución en noviembre de 1947. La decisión de las Naciones Unidas era repartir lo que era entonces el mandato británico en 3 países: Jordania, y lo que era la parte entre el río y el mar, dividirlo entre un país árabe y un país judío. Los judíos en esa época lo recibieron. La respuesta de los árabes era 7 ejércitos que vinieron a 15 de mayo del 48. Así es. Empezó un poquito antes, la declaración de independencia era el 15 de mayo, pero los palestinos se pueden culpar de su mala suerte solamente a una persona. Pero entiendo... a ellos mismos. Entiendo que usted está por la creación de 2 estados. Yo creo que es una solución que Israel ya lo aceptó, que Israel durante los últimos 77 años, en cada acuerdo de paz, ha ofrecido eso. Si es en los acuerdos de paz con Egipto, cuando se habló de la idea de autodenominación palestina, empezando con autonomía que va creciendo hacia un país, en los acuerdos de Oslo que construyeron la autoridad palestina, y desde el 93 hasta el 2005, Clinton mismo lo cuenta, y Hillary Clinton y Bill Clinton, que se le ofreció a Arafat todo. O sea, el 96% de los territorios de Judea, Samaria y Gaza iban a ser Estado palestino con capital en Jerusalén Oriental. Y los otros 4% iba a haber canje de territorios con Israel. 2 veces se le fue ofrecido, 2 veces dijeron que no. Yo siempre lo digo en público y en privado, yo soy un amigo de Israel, pero no soy relacionador público. Y si yo me pregunto, porque he estudiado el conflicto, desde Abraham hasta este acuerdo de paz, me lo sé bien, pero hay algo que me cuesta entender, que son los territorios ocupados. No lo comprendo, y creo que es un gran tope siempre en el conflicto. Mira, Golda Meir solía decir
que si el rey Hassan Hussein de esa época, el rey de Jordania, no hubiera atacado a Israel, los territorios serían palestinos o jordanos hasta hoy en día. Sí, claro. O sea, nosotros no fuimos a conquistarlo. Como que esta guerra con Gaza nosotros no la empezamos. La gente tiene una memoria muy corta. Bueno, por eso Netanyahu se puso. Oíme, gente está diciendo el genocidio, que no existe. El genocidio empezó el 7 de octubre. No, el 7 de octubre Hamás atacó, mató 1.200 civiles, secuestró 250 civiles más. Israel no empezó a atacar a Gaza sino unos días después. Entonces, creo que los palestinos tienen que solamente a ellos culparse de no tener un Estado, pero otra vez, yo creo que no puede haber otra solución. ¿Por qué dije lo que hoy no podemos hacer eso? Porque no hay confianza. Porque miren, nosotros salimos de Gaza en el 2005. Claro. Salimos de ahí, no hay nada. Gaza tiene frontera con Israel y con Egipto. ¿Y qué pasó desde el 2005, los últimos 20 años? La comunidad internacional volcó dinero ahí. ¿A qué se utilizó ese dinero? Armamento, 500 kilómetros de túneles. Gaza podría haber sido Singapur o Abu Dhabi, o sea, con la plata que hubo ahí. Veamos si es que el acuerdo de paz, ¿cierto?, genera una nueva oportunidad. Espero. Conversemos de usted, aprovechando que lo tenemos, don Peleg Levi. ¿Qué significa Peleg? Peleg es un nombre bíblico de Génesis 10 y también significa un arroyo de agua. Yeah. Sabes que en Israel, en hebreo, todos los nombres tienen significado. Entonces, mi familia, mis padres les gustaban la agricultura, el agua. Entonces, yo soy Peleg, un arroyo. Mi hermana es Carmito, un viñedo. ¿Eres? Y mi hermano Roí, mi pastor, de la frase de la Biblia: Dios es mi pastor y no me dejará. Entonces, es el pastor, yo soy el agua. Y usted nacido en Uruguay de madre argentina. Sí. Habla un poco de la diversidad que tiene, que está característica. Sí, Israel es un pueblo de inmigrantes, o sea, mucha gente de Israel no nació en Israel. Yo llegué a Israel a los 4 años, o sea, crecí en Israel, pero con mucha familia acá en Latinoamérica. Mis padres siempre me hablaban en español, por eso recordé, les contestaba en hebreo, pero así la lengua quedó conmigo. Oiga, y ha estado como diplomático en Angola, Hungría, sí, Francia, Tokio, China, Paraguay, representando a Israel en el mundo y viene a parar acá a Chile. Primero, ¿cómo ha sido esta experiencia global? Y obviamente, ¿cómo llega aquí a estar sentado en bueno, Chile no es la primera vez que vine. Yo, después del servicio militar, yo hice 5 años del servicio militar y, como todos los israelíes, me tomé un año para pasear por el mundo. Llegué a Chile. ¿Vieron las Torres del Paine? Y fui al sur. Hay como un mito, hay ruido siempre ahí en Natales, cada cierto tiempo. Yo no escuché una huevonada tan grande en mi vida como el Plan Andino. O sea, realmente... O sea, mejor vamos a la luna y la compramos. O sea, realmente es ridículo. Y lo que yo veo muchas veces también es un equipo de turismo que obviamente cuando llega un público masivo ponen los letreros en hebreo para que entiendan. Claro. O sea, no es que se quieran quedar con los lugares. No, mira, lamentablemente... Pero usted sabe eso, lo ha escuchado. Sí. Lamentablemente en los últimos años hubo bastante agresiones contra los turistas israelíes, y no nomás israelíes, también judíos. Estos días hubo un caso de unas termas en Pucón que pusieron un cartel que prohibido la entrada a judíos e israelíes. Mira. En Chile en 1925, en el 2025. Y no en las épocas oscuras del pasado. Por eso los israelíes vienen menos. Yo llegué aquí porque yo no busco algo aburrido. El canciller me pidió por el conocimiento técnico de la lengua de Latinoamérica, y creo que mi trabajo es más que todo el formar un diálogo, de mantener las relaciones, porque las relaciones entre dos países no son entre gobiernos. Los gobiernos vienen y van. La base existe entre los pueblos, entre los estados como son.
Entonces, y acá tenemos una historia, primero de todo, desde que Chile recibió judíos que llegaron aquí escapándose de Europa, de los terribles pogroms y de Europa nazi, y Chile los recibió con brazos abiertos, y la comunidad judía aquí en Chile, que primero que todo son chilenos, luego judíos, y tienen un afecto por supuesto a Israel, ha contribuido mucho, creo que a Chile, y tuvo prosperidad aquí. Ese va a ser su sello, construir diálogo. Sí. He tenido la oportunidad de conocer a embajadoras y embajador de Israel, a Marina Rosenberg, que creo que hizo un trabajo increíble. En otras circunstancias, Gilad Israeli, que claro, le tocó este ataque y él también ha sido tenía una personalidad particular, y ahora usted, que viene en estos prácticamente acuerdos de paz, ¿qué opina de lo que le pasó, cierto, a su antecesor y este tema? ¿Usted ya presentó cartas credenciales? No, yo no presenté cartas. ¿Va a estar preocupado, ¿sabes o no? No, mira, yo vine a trabajar. Es que tengo entendido que nunca había pasado en la historia. No que yo sepa. Mira, finalmente se presentaron las cartas, pero el acto de... Sí, pero fue acompañado de la embajadora de Estados Unidos. Sí, también es un símbolo. El hecho de que alguien llega y en la cara le dice no, hoy no es algo personal contra Gil o contra que sea, es algo que no se hace. Porque se da el agreement. Usted tiene el agreement. Sí, ya venga. Sí. Lo otro es una formalidad. Sí. Es una formalidad, por eso yo digo, yo estoy trabajando, presenté las copias. Hay como un agreement temporal, ¿no? ¿Cierto? sea, la presentación de cartas es algo muy protocolar, digamos, que no influye realmente sobre el trabajo. Puedo hacer reuniones, pero lo que pasa es que hoy en día existe poco diálogo político entre Israel y Chile. Y no solamente eso, y eso es lo transparente, o sea, sacarse una foto, asistir a un acto, cualquier cosa con Israel, gente que está en comunicaciones como ellos, tiene un costo. Sí. O sea, uno tiene que estar bien claro de lo que piensa, de lo que dice y de lo que cree para hacer esto. O sea, para usted no la tiene fácil. No la tengo fácil. Mira, primero de todo, si vuelvo, la decisión del gobierno de Chile de retirar el embajador en noviembre de 23 y ahora en junio de 25 los agregados militares, eso como que quebra el diálogo. Hay diplomáticos chilenos en Israel que hacen un buen trabajo, pero les es más difícil a ellos también. Yo sé que yo no soy muy popular, digamos, si yo quiero adelantar algún proyecto con una institución pública, no es fácil. Piensan 5 veces antes. Pero por otro lado, en el Senado, la mitad de los senadores son miembros de la banca de amistad Israel-Chile. En la Cámara de Diputados también, muchísimos. Y son gente valiente que creen en sus principios, no van a través de una moda y tienen sus creencias y pagan un precio por eso, pero... Embajador, yo le decía que también hay una autocrítica de parte de Israel, porque los muertos están, claro. Las cifras podemos tener de alguna manera algunas discrepancias, pero claro, la ONU establece que habrían indicios de genocidio que se cumplen 4 o 5 puntos, entonces uno como periodista estudia esto y claro, también ve desplazamientos de civiles. Mira, la guerra es algo fácil. La guerra es algo sucio. Realmente creo que la mayoría de israelíes no le gusta lo que está pasando. Como hablamos antes de la democracia israelí, hay gente muy abiertamente criticando el gobierno, pero la convicción es que nosotros no empezamos esta guerra y que esta guerra puede ser solucionada en 30 minutos devolviéndolos. Se podía ver durante todos estos 2 años, se devolvían los secuestrados, se podía terminar la guerra. Oiga, embajador, y yo le decía que ser embajador de Israel en Chile en esta época debe ser uno de los puestos más difíciles, porque acá hay una comunidad palestina numerosa, sí. Muy, muy arraigada en la comunidad chilena y de cierta manera usted es como la contraparte. Va a establecer puentes, ya que hablaba del diálogo. Claro. Mira, primero de todo, la comunidad palestina son chilenos que están y que son de origen palestino. Sí, claro. Son católicos. Cuando Palestina es
musulmán. No entiendo realmente su actitud. Están atacando están importando de alguna manera el conflicto acá a Chile, y no era así en el pasado. Mostrarme alguien de la comunidad judía que no tenía un socio palestino, turco, como se llamaban al principio, porque ellos llegaron con pasaporte turco. Palestina del Imperio Turco Otomano. Claro, Palestina empezó a existir en 1964 como entidad árabe, digámoslo así. Yo creo que Chile tiene bastante problemas o quiebras sociales que para importar otro más. Creo que hay un problema de liderazgo y que falta de comunicación de parte de chilenos de origen palestino que están poniendo leña al horno. O sea, un líder tiene que calmar las cosas, no calentar los asuntos. ¿Y ahí el presidente Boric qué responsabilidad tiene? El presidente tiene responsabilidad sobre todo. Yo creo que hace falta tener un liderazgo responsable que se ocupe de los intereses del país y de los intereses de todos los ciudadanos del país. Cuando un presidente hace un retweet sobre acusaciones que yo creo que no son verdaderas, es bastante sorprendente. Otra vez, las decisiones del presidente o del gobierno de Chile son decisiones de ellos, yo no puedo criticar. Lo que yo creo y lo que yo pido es objetividad. No siento que por casi romper las relaciones, por no tener el diálogo, no se escucha nuestra parte. Cuando alguien habla de genocidio, cuando yo creo que no hay genocidio, cuando se culpa de día a mañana, mire el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, cuántas condenaciones sacó sobre Israel en los últimos 2 años. ¿Cuántos contra otros países, otros conflictos? Nada. Hay que ser responsable. Lo que nosotros esperamos es objetividad y también, de alguna manera, proporcionamiento. Perfecto. Cada conflicto es horrible y cada niño de Gaza que muere o cada mujer inocente me duele a mí también. Pero ¿por qué la gente en la calle no defiende a los cristianos en África que están siendo masacrados? La boca cerrada. Te doy otro ejemplo. La única iglesia católica que quedó en Gaza, porque no hay palestinos cristianos, todos se fueron, todos, o sea, Belén, que era una mayoría cristiana, hoy en día son 20% de la población nomás. Claro. Cayeron por accidente y nosotros dijimos que fue un accidente, 3 cohetes en la iglesia católica en Gaza, murieron 2 o 3 personas. Desde el bishop, desde el arquibishop, de todo el mundo, o sea, declaraciones y repugna y todo. 2 semanas antes, en Damasco, un carro bomba entró a una iglesia católica. Murieron 60, creo, creyentes. Acá ni fue noticia aquí. Entonces, cada muerto es importante, pero aparentemente hay muertos más importantes aquí. Totalmente. Embajador, ya concluyendo la entrevista, obviamente interesante ver qué impresión se ha llevado de Chile en un mes que lleva acá. Sí. Igual había ocupado unos chilenismos, habló de pololo en algún momento, polola, los diferentes, el huevonaje. ¿Tiene algunos conceptos? Es que aquí no se habla español, se habla chileno. Sí, bueno. Yo encontré que la mayoría de la gente con quien me encuentro toma las cosas en la proporción que tiene que tomarla. Después de todo, una persona lo que le interesa es su seguridad, su estado económico. No fue cancelado, o sea, estoy seguro que los proyectos que tenemos los vamos a seguir teniendo en cooperación. No se olvide que Israel y Chile han tenido una sinergia, como decía el presidente Piñera, increíble. Estamos en 2 lados opuestos del mundo, pero tenemos tanto en común.
tantos proyectos de regadío, de agricultura, de desalinización de agua, el proyecto del satélite. Somos ambos países de la OECD, que no somos de los más grandes. O sea, tenemos muchísimo en común y eso sigue. Y estoy seguro que esta relación especial que tiene Chile con Israel va a seguir. Y se va a restablecer. Lo que nosotros pedimos de cualquier gobierno que llegue en marzo es volver a una relación normal entre dos países democráticos que tienen los mismos valores, porque en el Medio Oriente, como tú mencionaste, yo no creo que hay nadie que tiene los valores, que comparte valores con Chile de alguna manera. La autoridad palestina tuvieron unas elecciones en toda su historia, entonces, bueno. Una de las particularidades de Israel es la diversidad. Claro. Uno va a Tel Aviv y es un país muy diverso. Chile es un país diferente y Israel en particular tiene una muy buena relación con la iglesia evangélica, que en este país son bien conservadoras. Cuando llegó Marina Rosenberg, que era la primera mujer embajadora, tuvo algunos tema ahí por haber sido la primera mujer en Israel. Usted también forma parte de diversidad, es activista de la comunidad LGTBIQ+, es parte de ella. ¿Cree que esto le podría jugar en contra? No, realmente no. ¿Ha tenido acercamientos, conversaciones? Claro que sí. Yo creo que primero todos somos seres humanos. Cada uno de nosotros tiene una diferente visión de lo que es el moral o valores, pero tengo mucho respeto a lo que es el cristianismo, el católico, evangelista. Yo soy evangélico y hay una marcha, que es una marcha por Jesús, que uno va y pareciera que estuviera en Jerusalén, o sea, las banderas de Israel están en todos lados. Porque no se olvide que el origen del cristianismo, o sea, nuestra fe es la misma, somos las religiones abrámicas. Claro, somos los valores occidentales que ambos países pertenecemos. Somos judeocristianos, o sea, creemos en un Dios, creemos en los valores de familia, en los valores de vida. Cada uno tiene diferente interpretación, pero al final del todo venimos del mismo lugar. Cuando yo leo el Nuevo Testamento, me siento muy cómodo con leer el Nuevo Testamento. Escribí hace poco en la carta de Romanos que decía que sobre el optimismo. Primero todos somos seres humanos y hay que saber adaptarse. ¿Qué conoce de Chile? ¿Qué conozco? Mucho Santiago. ¿Ya? Lamentablemente no tuve tiempo de viajar mucho. Por supuesto Valparaíso. ¿Ha tenido reuniones el otro día con el presidente de la Cámara, con el diputado Castro? Sí, me encontré con el presidente de la Cámara, con el presidente del Senado. Tienen muy buenas relaciones con el Parlamento israelí. Justamente hoy pasé una carta del presidente del Parlamento israelí, de la Knesset, Amir Ohana, a su homólogo. Hay relaciones parlamentarias, lo que se llama la diplomacia parlamentaria, que es importante. Hay que hablar con todos. O sea, empresariales. ¿Y la comunidad, embajador? La comunidad judía son poquito acá, pero son bien especiales. Los embajadores, uno cree que todo fluye, todo, y no, muchas veces cuesta. Mira, estos días tenemos un mecanismo de coordinación espectacular. Creo que ellos han pasado muy mal los últimos 2 años. Porque ellos son chilenos. Y le tocó a Ariela también, que además era la primera mujer presidenta de la comunidad. Claro. Entonces, el embajador de Israel, aparte de representar a Israel, tiene algún afecto, alguna relación especial con los que son judíos, con la comunidad judía. Sí, claro. Para yo podría decir que puedo tener la misma relación con la comunidad palestina porque venimos del mismo lugar. Yo represento un estado que hay 2 millones de árabes. Yo le estaba diciendo a la embajadora palestina, o le digo que yo represento más palestinos que ella, porque ella no representa a Gaza, representa a la autoridad palestina que controla Judea y Samaria, parte de Judea y Samaria. Yo represento mucho más árabes y mucho más cristianos y mucho más musulmanes, que es la verdad lo que usted dijo de la diversidad de Israel. Y tienen diversidad dentro de la ciudad, o sea, uno va a Tel Aviv y es una cosa,
Y Jerusalén es otra cosa, o sea, es absoluto. Tel Aviv es diversión, es diversidad, es fisiculturismo, es playa, y Jerusalén es política y religión, o sea, pero muy marcado. Es que la verdad es que hay tanto fake news. Mira, la población árabe, lo que nosotros llamamos palestinos israelíes, súper integrada en la sociedad. O sea, hoy me desperté a las 4:30 de la mañana porque mi padre tuvo una operación. El cirujano era árabe musulmano, la enfermera era árabe cristiana y la otra enfermera era israelí, pero de origen ruso. En el Knesset yo vi a parlamentarias con hijab, sí. Por supuesto que sí. Nosotros tuvimos un primer ministro, Olmert, que fue a la cárcel por casos de corrupción. El juez que lo mandó a la cárcel era árabe cristiano. Bueno, yo le contaba que el 2017 me tocó trabajar en IFAT, la versión de Israel de la empresa Litoral Press, y el gerente de recursos humanos me decía que era muy complicado hacer los calendarios de trabajo, claro, porque el viernes es el día sagrado para los musulmanes, el sábado para los judíos, el domingo para los cristianos, sí. Entonces había que respetar eso. ¿Verdad? O sea, cuando uno mira un calendario del servicio público, no hay casi día que no sea sagrado a alguna comunidad o alguna religión. Es bastante complicado, pero eso es la belleza que tenemos. Embajador, ya concluyendo la entrevista y volviendo al inicio, que es el 7 de octubre, a mí me da pena el tener que hablar con un representante de un Estado como Israel, que es tan rico en historia, en cultura, en todo lo que implica, ¿cierto?, el reconocimiento. Están entregando los premios Nobel por estos días. Israel tiene una gran cantidad de aquellos. Tener que hacerlo con esta tragedia que se incrustó dentro de su historia, sí, para siempre. O sea, piense que hace 2 años murieron la mayor cantidad de judíos desde el Holocausto. O sea, quedó. Pero bueno, quiero darle los minutos finales y quizás después podemos volver a conversar. Acá tiene las puertas abiertas, yo no tengo por qué no hacerlo, y Israel es un país amigo de Chile, un país que cuando nosotros tuvimos un embargo de armas el año 78 nos apoyaron, y la gente que lee historia y que sabe lo reconoce y lo agradece. No es algo muy común en este país, pero está. Que nos hable de la cercanía. Usted habló, ¿cierto?, de el tratamiento de agua, las empresas desalinizadoras. Sí. ¿Qué podríamos trabajar, ¿cierto?, como países para poder dejar este capítulo y que fuera, ¿cierto?, un paréntesis en la relación chileno-israelí? Absolutamente. O sea, volver a la normalidad es volver a hablar del acuerdo de libre comercio, porque nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, con Colombia. Bueno, ahora con Colombia está medio congelado por ese presidente que tienen. Eso es lo básico, eso es lo primero. Hay un cambio comercial bastante importante, y realmente hay mucho que Israel puede ofrecer a Chile. ¿Tecnología? ¿Para qué decir? Es tecnología, es que para nosotros Chile, si miramos Latinoamérica, es el socio más normal, porque por el alto más que Argentina, que hay tanto allá. Sí. Yo me acuerdo cuando te mandaba las noticias, estábamos con Carolina Amoroso, que es una periodista muy conocida allá en Todo Noticias, y ella enviaba y le llegaban los comentarios al Instagram, todo bien, pero yo publicaba cualquier cosa y acá el hate era terrible. Mira, Chile es estable. Chile es un país republicano de verdad. Ahora, en estos días, no sé, ya escuché, pero es un país que uno firma un contrato, va a ser hecho. O sea, somos ambos miembros de la OCDE. Chile no hubiese sido aceptado a la OCDE si Israel no hubiera apoyado. No se olvide que hay un veto ahí. ¿Pero Israel tiene el veto? Cuando entra a la OCDE, todos los países tienen que aceptar. O sea, si uno no acepta, no entran. Y nosotros buscamos ese relacionamiento. Israel es un país pequeño que no puede autosostenerse, necesita el comercio internacional, necesita las exportaciones, y lo que es increíble que es en estos 2 años que estamos en guerra, la economía israelí no solamente que no fue afectada, está floreciendo por las industrias militares, pero también
las inversiones extranjeras siguen entrando a Israel de una manera increíble. Solamente en los últimos 6 meses se vendieron 2 empresas startup o de tecnología alta israelíes por billones de dólares. Eso demuestra que es una sociedad viva, que florece bajo presión. Y además que ustedes también tienen que, no solamente lo comercial, fomentar el turismo para... Yo digo, no nos separa nos separa una religión, pero una misma base, ¿cierto? Usted cree en Yahvé, yo creo en Cristo, pero uno también estar en los lugares. Yo estuve en febrero del 2024 en Israel, e ir a Jerusalén, estar en la Vía Crucis, lugares que además estaban vacíos, desgraciadamente por la guerra, pero hay un turismo fuerte ahí que... Mira, mi último trabajo fue jefe de gabinete del ministro de Turismo, y aunque en la época de la guerra tenés, bajó la mitad, pero tenés gente creyente, nosotros lo llamamos religión de la fe, porque en épocas de guerra el mundo está pasando procesos que nos están cambiando, y creo que la fe es algo que nos mantiene hoy en día, es algo que nos da las fuerzas. Y en Israel hoy en día, gente que no era religiosa como yo, hay un proceso, hay mucha gente que se acerca a la religión. Mire, eso ha sido un tema personal suyo no solamente mío, de muchas personas. Es que lo he escuchado. Sí, mire. Que cuando estás en esta adversia, necesitas más la presencia de algo que realmente puedes creerlo. Entonces nosotros creemos en la tierra de Israel, y la gente encuentra fuerza porque no hay una familia en Israel que no fue afectada. Somos un país pequeño. Y la seguridad se la toman en serio. Sí. Yo saqué mi carnet de identidad acá, se lo voy a mostrar, y con esto cerramos. El programa hoy día va a ser la entrevista con usted. Básicamente no extendimos, pero creo que ha valido la pena. En Israel uno llega y no hay ningún problema. Pero cuando uno sale, me acuerdo yo, me piden el nombre, y usted puede leerlo ahí, Cristian. Omar. Me llamo Omar. Una historia de mi papá, que tenía un amigo Omar y me puso Omar. Me comí 3 horas de por qué vino acá, por qué le pusieron Omar, qué relación tiene. O sea, hay un tema de seguridad que se lo toman muy en serio. Es que, miren, con el conflicto... Historia y motivos tiene. ¿Quién inventó las bombas en los aviones? Los palestinos. En su momento, claro. O sea, sí, tenemos un problema. No se olvide, Barack Obama, su segundo nombre es Hussein. Barack Hussein Obama. Pero no creo que lo hayan detenido en el aeropuerto de Pero si hubiera llegado como estudiante también le hubieran preguntado bastantes preguntas, ¿no? Mira, hoy en día cuando vas a Estados Unidos también es un placer pasar por migración. Ni por inmigración ni por la seguridad que tenés ahí, sacarte los zapatos, todo. Nosotros en Israel cambiamos, hay una tecnología, hoy en día realmente pasás con botella de agua. Pero sí, pero bueno, básicamente ustedes, y con esto concluyo, saben, y la vez que bajaron la guardia hace 2 años, miren lo que pasó. Así que ha sido una conversación interesante. Nos conocíamos, pero no habíamos tenido la oportunidad de conversar. Tiene las puertas aquí cuando quiera, y espero que lo que comenzamos hablando del 7 de octubre y este tratamiento, ¿cierto? Primeras conversaciones de paz se concluyan de manera positiva para que esto sea un capítulo triste, oscuro en la historia de Israel, pero que tenga, ¿cierto?, su página final. Yo quiero realmente terminar con optimismo, porque creo que estamos en días que realmente uno puede ser optimista, y porque esto no puede seguir, esta situación no puede seguir así. Es tradicional verlos con un listón amarillo, pero usted ocupa uno diferente, que es así. Una de las rehenes, Emily se llama, cuando la atraparon, cuando la secuestraron, le tiraron en la mano y ella perdió los 2 dedos. Y cuando ella fue liberada, hizo así, mostrando su mano y las heridas, y eso se convirtió como un símbolo de resiliencia, de vamos a pasar esto juntos. Entonces, para mí esto significa más que de los rehenes, es la valentía de la gente y el mirar el futuro.
junto con esa canción que se creó durante este conflicto, el High Israel High. Se llama Israel High, sí. Es bien potente escucharla y video y todo lo que se implica allá. El pueblo de Israel está vivo. Bueno, algo quiere decir, y también quizás tenían que ocurrir situaciones que pasaron y que desgraciadamente despertaron no solamente el espíritu propio del pueblo de Israel, sino que también espirituales, como usted nos contaba, embajador. Absolutamente. Interesante. Absolutamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris. 47 minutos de conversación, así que perfecto. Vamos a dejar la explicación para la parte inicial. Oiga, estamos atentos a lo que ocurre en Gaza y obviamente... Cualquier cosa yo te mando un WhatsApp para cosas. Muchas gracias a ustedes por ver esta conversación en profundidad. El embajador ha dado pocas entrevistas, así que obviamente uno empieza a conocer quiénes son los líderes que van a estar representando a las naciones y obviamente en esta contingencia y en la actualidad. Nosotros nos vemos la próxima semana con otro tema de esta semana en el mundo. Muchas gracias.